Los peques salen para su escuela dominical también. Vamos a dar un momentito para que puedan salir. Mientras salen, comentaros que os invito, especialmente a los que formáis parte de algún grupo de hogar, a que leáis Juan, capítulos del 13 al 17. Son capítulos clave en el Nuevo Testamento para entender la persona y la obra del Espíritu Santo, y a los que no también, pero aprovecho para animar, si alguien no está en un grupo de hogar, que pregunte, porque es una forma de profundizar en la palabra y en la comunión también en el Evangelio. Muy bien, hoy estaremos abordando el segundo tema sobre el Espíritu Santo. Seguramente ya no lo recordaréis porque vamos tratándolo una vez al mes, así que ¿quién recuerda lo que hablamos la semana pasada? Nos cuesta. Hace un mes ya es casi como un imposible, así que permitidme que haga en un minuto un breve resumen. Pero hablamos que hablar del Espíritu Santo es hablar de espiritualidad cristiana. Espiritualidad cristiana, dos palabras, ¿verdad? La primera nos enfoca en esa parte interior que tiene mucha relación con la obra del Espíritu Santo en el interior de cada uno de nosotros, pero la segunda califica ese aspecto. No podemos hablar de espiritualidad desde la perspectiva bíblica si no está centrada en Cristo Jesús. Y algo más veremos en esta mañana. Recordamos que la espiritualidad cristiana no es una actividad religiosa. Claro que participamos de actividades del pueblo de Dios y de comunión, pero en sí la espiritualidad es otra cosa, no es asistencia a una reunión o una actividad, ni siquiera como a veces se pensó en alguna época y se sigue pensando que ser más espiritual significa huir de la realidad, aislarnos del mundo y de nuestro contexto, porque la persona más espiritual se encarnó para vivir entre nosotros y sentarse con publicanos y pecadores. Así que la espiritualidad tiene que ver con otra cosa. Decíamos que cristiana marca el tono de esta espiritualidad, relación con Cristo, y para eso tenemos que reconocer en primer lugar la singularidad de Cristo. Cuando hablo de espiritualidad, hoy, aún en algunos círculos cristianos, la espiritualidad empieza a confundirse con ese espíritu que está en el mundo y está en cualquier campo. Y casi nos llevan a buscar el Dios que está dentro. Y sabéis que hay algunos acercamientos a la espiritualidad que hablan de eso. Si quieres descubrir la espiritualidad, quieres descubrir a Dios, no mires fuera, mira adentro. Pero la espiritualidad cristiana nos dice que no, que para ser espirituales tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que reconocer la singularidad de Cristo, que solo hay un camino para llegar a Dios, que es Él. Crecer espiritualmente significa mirar a Cristo, como hicieron los discípulos. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso impactó sus vidas, eso cambió sus vidas. Es ver de tal manera a Cristo, de tal manera que no podamos hacer otra cosa que seguirlo. Que no podamos hacer otra cosa que seguirlo. Llegó un momento que mucha gente seguía a Jesús y algunos se desencantaron de Jesús. Buscaban a un Mesías triunfador, glorioso, que no los comprometiese demasiado, que solo les anunciase cosas bonitas, que no los confrontase con sus problemas y su pecado, que los alimentase, y muchos les seguían, sobre todo cuando sabían que había multiplicación de panes y peces. Pero cuando Jesús los confrontó y les dijo que lo que les quería ofrecer realmente era su carne, es decir, su propia vida, su propia experiencia, y que le siguiesen en el camino que él había emprendido y que pasaba por la cruz, dice la Escritura que muchos, frente al compromiso, decidieron: hasta aquí hemos llegado. Y las multitudes empezaron a dejar a Jesús. Y Jesús confrontó a aquellos que tenía más cerca
y les lanzó la pregunta: ¿queréis iros vosotros también? Y no era una pregunta retórica, era una pregunta sincera, igual que fue sincera la respuesta. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La espiritualidad cristiana nos engancha con Jesús. Pero cuando profundizamos y hablamos de esa persona especial de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que tiene un papel singular en nuestra vida, nos estamos acercando a una cuestión que no es demasiado sencilla, y menos pretenderlo hacerlo en 25 minutos. No es sencilla, primero, en razón de su contenido. Si queremos saber de Jesús, vamos al Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios que nos hablan de Jesús. Nos narran su vida, principalmente su ministerio. Nos dan 4 perspectivas que complementan para darnos un cuadro en 4 dimensiones, ya no en 3, en 4 dimensiones. Y cuando nos acercamos a las cartas, frecuentemente la persona central en las cartas es la persona de Jesús. El Maestro, el Señor, es la confesión cristiana, Jesús es el Señor. Y por tanto las cartas desarrollan aquellas enseñanzas prácticas de Jesús para la vida de sus discípulos. Pero cuando nos acercamos a la persona del Espíritu Santo, es alguien al quien se hace referencia, pero no es básicamente el centro de ninguna carta en especial, ni de ninguno de los evangelios. Como decía, sí encontramos una parte en el Evangelio de Juan 13:17, precisamente en la última cena, la despedida de Jesús de sus discípulos, en la que desarrolla de una forma más abundante este tema. Pero generalmente son referencias que vamos encontrando como semillas a lo largo del Nuevo Testamento. Y esto nos plantea cierta dificultad. Si buscáis el concepto, la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sabéis qué va a pasar? Que no lo vais a encontrar. ¿Pero está o no está? Está desde Génesis 1. Pero el foco está puesto en otro lado. Por eso, frente a esta situación, a veces podemos caer en 2 extremos. Podemos caer en el extremo de ignorar la persona del Espíritu Santo, centrarnos únicamente en la persona de Jesús y decir, bueno, pues ya está, ¿no? Y olvidarnos de esa parte tan importante y de la función y de la acción de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué papel juega y qué tipo de relación debemos tener nosotros? Probablemente nuestra tradición, y estoy hablando de la nuestra, de esta iglesia, de este contexto, cae o tiende a este aspecto. No demasiadas veces hablamos de la persona del Espíritu Santo. Y este es un problema porque cuando hablamos de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es un asunto clave. Y no podemos separar la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz de la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera de la obra de redención, que es por medio de la acción también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que debemos evitar esto y tenemos que hablar y considerar, reflexionar sobre la persona del Espíritu Santo. Pero también podemos caer en el otro extremo y hacer como un corte. Y estamos en la era del Espíritu Santo. La persona importante es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el enfoque está en vivir una espiritualidad, pero que a veces incluso separamos de las demás personas trinitarias. Y como os decía, frente a la no gran cantidad de datos, podemos desarrollar una espiritualidad excesivamente subjetiva. Y este es el otro aspecto importante cuando hablamos del Espíritu Santo. Hay una realidad que tiene una parte subjetiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Nos da convicción de pecado. Cualquier creyente, si recuerda su experiencia de conversión, recordará que en algún momento aquellas palabras que había escuchado más de una vez
que somos pecadores, que necesitamos la gracia, que Cristo murió por nosotros, que le entreguemos nuestra vida a Cristo, podrá recordar que hubo un momento en que esa realidad se hizo no una realidad teórica, sino una realidad y un llamado interior, ineludible, que nos llevó a confesar a Jesús y a entregar nuestra vida a Él. Pero generalmente no oímos nada. No hay sonido. Es esa voz profunda, interior, que se da en cada uno de nosotros. Pero sabéis, en nuestro interior hay más de una voz. Hay más de una voz. Y está el Espíritu Santo obrando, trabajando en nuestras vidas. Pero también está nuestra carne, que está ahí trabajando en nuestras vidas. Y también está el enemigo de nuestras almas, trabajando en nuestros corazones y queriendo llevarnos al engaño y a